en el segundo libro de Crónicas, donde hay una historia verídica. En capítulo 31 nos va a empezar a relacionar a un hombre que temía a Dios, que confiaba en Dios y que esperaba en Dios. A ver, muy rápidamente podemos decir, alguien que sabía hacer muy bien la tarea. Alguien que no faltaba a ninguna reunión. Alguien que lo tenía todo tan claro. Y de golpe se encuentra en una realidad donde pareciera que Dios está ausente. Capítulo 31 del libro de Segunda Crónicas, en el Antiguo Testamento, versículo 20, o sea, los dos últimos versículos del capítulo 31, nos va a dar un perfil de quién era este hombre, este rey. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y a los mandamientos, como dice en su Biblia, buscó a su Dios y lo hizo ¿cómo? De todo corazón. ¿Y cómo sigue ahí la Biblia? ¿Qué dice? Y fue prosperado. O sea, encontramos un perfil de alguien que voy a decir, mira, tomó las cosas de Dios en serio. Y en realidad Dios lo fue bendiciendo. Y hasta casi se terminara esta historia, voy a decir, bueno, qué buen ejemplo, qué bárbaro. Pero empezamos de alguna manera consciente o inconscientemente, a decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros comparados con este hombre? Pero Dios muestra en su palabra tal cual las cosas como son. Y lo que parecía que era todo un preludio de prosperidad, de bendición, donde quien le ponía los pulgares arriba no eran el grupo de WhatsApp, sino era Dios mismo. Dice, realmente me busca de corazón, pone a Dios en primer lugar. Porque hay veces que nosotros empezamos a decir, bueno, hay cosas que me pasan porque falté el miércoles pasado. Entonces, empezamos de alguna manera a como que nuestra fe a veces depende de ciertas circunstancias. No, tenemos que congregarnos. Por eso la palabra de Dios nos habla de estar unidos en la fe, unánimes en ese sentido. Pero el hacer toda la tarea no te pone bajo una cúpula de cristal. Permíteme decirlo de esta manera. Capítulo 32, el próximo capítulo, ahí nomás. Después de estas cosas, dice la palabra del Señor, y de esta fidelidad, vino un tal Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para tapar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Y paramos ahí, porque acá empieza una serie de medidas desesperadas. Bueno, ¿qué hacemos? Este tal Sennacherib vino y no es que pasó y siguió. A veces ese Sennacherib tiene forma de nuestros problemas. Pero hay problemas, que de golpe pasan y vos decís, bueno, ya está, pasó, gracias a Dios. Pero Sennacherib acá acampó, o sea, se instaló y con un propósito, un objetivo de conquistar, de destruir. Y cuando habla de conquistar, era tomar esa ciudad. Este Sennacherib es un modelo de ese ataque diabólico. Que no es que pasó y listo, ya está. Se te va a instalar y va a empezar de alguna manera a quitar tu fe, a quitar tu confianza en Dios, a sacarte la paz, a que las promesas de Dios parecen que están muy lejos. Como que te sentís que las buenas nuevas del Evangelio no son para uno. Y uno dice, pero yo hice todo bien.
Yo tomé las cosas de Dios en serio. Yo hice las cosas correctamente y vi que Dios me bendecía. Y de golpe me apareció ese Sennacherib, que voy a ponerle el nombre que más pueda ilustrar esa situación. Es más, si seguís leyendo hacia adelante, Sennacherib no vino solo. Vino con un ejército de 1 millón de soldados. O sea, ¿sabe lo que estaba diciendo? 1 millón de problemas. Como Roberto Carlos cantaba que tenía 1 millón de amigos. Bueno, este tendría que cantar tengo 1 millón de enemigos. Y a veces esos enemigos tienen distintas caras. Pero la idea es justamente arruinar nuestra fe. Y necesitamos un escape. ¿De qué manera escapar? Pero para poder escapar tenemos que identificar si realmente es un capricho, es un gusto, es una diferencia que podemos tener con otra persona, o está Satanás detrás de todo esto. Tiene ahí su Biblia abierta, en el mismo capítulo 32 va a haber un intercambio de palabras. Resulta que cuando venían los enemigos se cerraban la ciudad, las puertas de la ciudad, nadie entraba, nadie salía y empezaba un sitio que podía ser, pero larguísimo, donde pasaban todas las necesidades. Y generalmente cuando empiezan algunos problemas, nosotros tenemos la tendencia a encerrarnos, a cerrarnos y a ver cómo va resolviendo la situación hacia adelante. Si tenés tu Biblia ahí, versículo 10 del capítulo 32. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir este sitio? Primer pregunta: ¿dónde está tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando solamente en que la vida te sonríe o que no haya problemas? ¿En dónde está nuestra confianza? Y sabes que Satanás siempre utiliza la misma estrategia. Estando en el huerto, ¿te acordás la serpiente antigua que habla con Eva? ¿Qué es lo que le dice? Con que Dios te dijo. ¿En serio que Dios te dijo eso? O sea, como diciendo, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Y cuando empiezan a aparecer esos pensamientos, ¿en quién estoy confiando? ¿En un liderazgo? ¿En una persona? ¿En mi experiencia? ¿En la economía? Ahí donde de alguna manera empieza a mostrarse quién está detrás de esa pregunta. Versículo 11, ahí nomás. Vos fíjate que hay una catarata de preguntas y le dice: ¿no los está engañando en realidad Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria? Permitidme subrayar esta segunda pregunta, porque esto empieza a taladrar en nuestra cabeza. Cuando Satanás trata de acecharnos, de complicarte la vida, va a aparecer esta segunda pregunta. La primera era: ¿en quién confías? La segunda es: ¿no será un engaño esto? ¿No será que te están lavando la cabeza? O alguna vez alguien no te lo mencionó cuando le decís: estoy yendo a la iglesia. Guarda, te van a estar lavando la cabeza. Te están engañando, ¿viste? Y eso, esa semillita que van sembrando de a poquito, ¿viste? Empieza a crecer. Entonces cuando empieza a aparecer, ¿será verdad esto? ¿Será algo en realidad que Dios quiere bendecirnos? ¿Será que realmente la obra de Dios está allí? ¿No será un engaño? Ahí se empieza a notar quién está detrás de quitarte la fe, de destruirte la paz, de alejarte de Dios lo más lejos posible. Y comienza con esa pregunta. Pero vos fíjate, versículo 12, cada vez va en intensidad
las preguntas. Primero era en quién confías, la segunda tiene que ver, no será un engaño, pero vos fíjate, ¿no es Ezequías, versículo 12, el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Permítame simplificarlo esto. Porque Sennacherib sabe lo que hizo Ezequías. Y él de alguna manera les está planteando, pensá si valió la pena todo lo que vos fuiste renunciando. El rey Ezequías le hizo sacar los altares paganos, todos esos lugares del culto a los dioses no verdaderos. Él lo fue destruyendo y guiando al pueblo a buscar al Dios verdadero. Entonces la pregunta era no solamente en quién confías, che, no será un engaño esto, sino, che, ¿valió la pena todo lo que vos hiciste? ¿Valió la pena haber renunciado a la vida mundana? Haber renunciado a situaciones que vos decís, no, yo lo dejé porque la Biblia no lo aconseja. Yo lo abandoné porque el creyente tiene que vivir de otra manera. Pero Satanás va a tratar de sembrarte allí hasta que te replantees. ¿Valió la pena bautizarse? ¿Valió la pena comprometerte en la obra de Dios ahora que hay problemas? ¿Valió la pena venir a la iglesia y repartir tratados y ayudar a otros? ¿Valió la pena aún colaborar, traer las ofrendas? Esos pensamientos, cuando empiezan a rondar, no es la vieja naturaleza ni el sistema, es un ataque diabólico, permítame decirlo de esta manera. Es Satanás que está acechando día a día, como dice la Biblia, como un león buscando a quien devorar. No sé si alguna vez vio algún documental, porque si yo preguntara quién vio cazar algún león, no quiero hacerle mentir a nadie, pero ¿viste algún documental? ¿Vos viste cómo caza un león? El león es interesante. Una vez me quedé mirando uno de estos programas de National Geographic o alguno de esos. Resulta que el león ruge y, ¿viste?, impresiona cómo ruge. Entonces la pobre gacela o el ciervito que anda por ahí se asusta como cualquiera de nosotros y sale corriendo. ¿Y quién va a cazar? ¿Sabe quién es? La leona. El león medio vago es, ¿viste? Terciarizó el servicio. No quiero hacer ningún comentario acá, pero en realidad asusta. ¿En quién estás confiando? ¿Valió la pena? Bueno, ahí está. Ese es el rugido del león. Ese es el rugido que trata de alguna manera de destruir tu fe. Pablo estaba entusiasmado, predicando. Todavía no era el gran apóstol Pablo que conoces en toda la Biblia. Preguntas más allí, versículo 13, estamos allí en 2 Crónica. ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Sennacherib está haciendo alarde de toda su historia, de su fama. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos? No solamente que Satanás va a tratar de que desconfíes. ¿Dónde está tu confianza? No solamente que va a tratar de confundirte y decirte, che, ¿no será un engaño esto? No solamente tratará de desanimarte, sino te va a decir, escúchame, fíjate la historia. Fíjate la historia de tu familia. Fíjate la historia de tus antepasados. ¿Quién pudo? ¿Viste? Y cada uno en la historia tenemos situaciones que nos preocupan. Y viste, cuando la fe está medio allí tambaleando, hay veces que el rugido pareciera que es más fuerte.
Y acá no es ya una discusión si me gusta la milanesa o las papas fritas o lo que sea. No, no. Acá surgen historias donde Satanás va a empezar a escarbar y a decirte, fíjate si hubo alguna solución. Porque va a tratar de confundir de que el Dios y el único verdadero Dios sea igual que los demás dioses con minúscula. Entonces, cuando uno puede ver esta serie de preguntas, fíjese, versículo 15, ya enseguida terminamos con esta parte, dice, ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¿Sabes cómo viene acá la pregunta? Tu caso es imposible. No hay nadie que pueda ayudarte. Lo que empezó simplemente con una duda, una desconfianza, a que te replantees si valió la pena, si esto no es un engaño. Vos fíjate cómo de alguna manera empieza a instalar. Esto no te arregla nadie, ¿eh? Tu situación es imposible. Y viste, y nuestra fe en Dios empieza a disminuir, a desanimarse, a desalentarse. Saulo comprendió que necesitaba un escape, alguien que lo ayude a que lo bajen por ese muro y que pueda salvar su vida. Y hay situaciones que cuando somos conscientes de esta clase de preguntas que empiezan a retumbar dentro nuestro, es porque necesitamos sinceramente que Dios intervenga. Acordate, Sennacherib no vino solamente y dijo, bueno, voy a dar 2 vueltas por acá y después sigo de largo. Vino, se instaló con el propósito de destruir, de arruinar. ¿Te acordás lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10? Que el enemigo vino para hurtar, matar y ¿qué cosa? Y destruir. Pero ese versículo, si quedara allí, sería pesimista. Pero ¿cómo sigue? ¿Te acuerdas de ese versículo? Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Ahí está. Pero el ataque de Satanás va a plantear estas preguntas. Y a veces, viste, se nos confunden. Se nos confunden si son discusiones de gustos, de ideas, de visiones. Pero acá tenés un panorama. Pero no solamente esto. Permíteme terminar parte de esta historia. Versículo 16 dice, y otras cosas más hablaron los siervos contra Jehová Dios, contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en el idioma judaico, para que el pueblo de Israel lo pueda entender, para espantarles y atemorizarles, a fin de tomar la ciudad. Y concluye el versículo 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de los hombres. ¿Sabes cómo termina esto? El mensaje es, primero, fuerte y claro. No es para que diga, me pareció algo. No. El diablo va a gritar, te va a rugir dentro tuyo. Fuerte y claro. En el idioma que puedas entenderlo. Y no solamente cuando estamos en la reunión. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás en el viaje. Che, ¿no será un engaño esto? Che, ¿no será que valió la pena todo lo que vos hiciste? Al final nadie sabe lo que vos hiciste. Ahorita empiezan con todas esas cosas. No, ¿quién te va a poder ayudar? ¿Quién puede ser? Si al final todo es igual. Viste, casi parece el tango cambalache, viste, todo da igual. Permitime, hay una gran diferencia. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, es el Dios de la palabra. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Pero el diablo va a tratar de quitarte tu paz, tu lugar de residencia en el pueblo del Señor, esa herencia entre los santificados, para que te asustes, te atemorices y que puedas, listo, salir. Pablo necesitó ese canastito, esos discípulos que puedan decirle: mira, Pablo, mira, mejor, vamos a salir por acá. Ese escape perfecto. Permítame que podamos verlo. Primera carta de Juan, allí casi al final de tu Biblia. Primera carta de Juan, el apóstol Juan, capítulo 5. El apóstol Juan está muy viejito. Pero no por estar viejito está gagá. Al contrario, tiene todas las luces encendidas porque pasó por un horno de fuego impresionante que era estar en la isla de Patmos. Todos los demás discípulos del Señor ya fueron asesinados. Algunos por ahí cerca, otros en lugares muy remotos, pero ellos fueron llevando el evangelio y todos fueron martirizados, menos Juan, que queda allí. Y está en la isla de Patmos, lo sueltan después de ese lugar que en realidad esa isla, viste, vos decís la isla de Patmos y te imaginás una isla del Caribe, las palmeras. No, era, ¿sabés qué? No sabían qué hacer con los presos. Entonces listo, los metemos todos en esa isla. Toda clase de presos, todos. Y entre ellos estaba Juan. Y Dios le revela nada más ni nada menos que el libro de Apocalipsis. O sea, permitime acá decirle esto, no lo puedo dejar pasar. Aún en el lugar más difícil, Dios tiene las mejores bendiciones para sus hijos. Aún en los lugares donde vos decís, no, de acá, ¿qué puede haber? Bueno, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre los sostiene, está con ellos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esa promesa creo que contiene todas. Porque allí está la paz, la presencia, la fortaleza, la gracia, la visión del Señor. Entonces, el diablo va a tratar de quitarte todo eso. Y te va a plantear esas preguntas. Capítulo 5 de Primera de Juan. Desde su experiencia, pero inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 4. Versículo para subrayarlo y para que te lo acuerdes y lo medites en estos próximos días. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿podés leerlo como sigue? Vence al mundo. Y fíjate cómo dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nuestra seguridad en Dios, nuestra esperanza en Dios. Como decía esa vieja canción: aunque el cielo y la tierra cambien o tiemblen, podemos confiar en el Señor. ¿Qué es lo que vence? Primero hay dos conceptos. ¿Qué es lo que vence primero? Lo que es nacido de Dios. ¿Te acordás que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu? Está hablando del bautismo y ese nuevo nacimiento, esa nueva vida en Cristo, no puede ver el reino de Dios. Si alguno que está escuchando y en realidad está flojo de papeles para decirlo, yo no sé si soy nacido de nuevo, bueno, hoy es la noche para decirle: Señor, yo necesito nacer de nuevo. Yo lo necesito. Ese buscar a Dios con sinceridad. Nicodemo sabía muchas historias de la Biblia, conocía más que todos nosotros, pero no entendía qué era ese nuevo nacimiento. Todo lo que es nacido de Dios. Y ahí es donde tenía que firmarse nuestra fe. Si entregaste tu vida a Cristo, si realmente reconociste que la única salvación está allí justamente en Jesucristo, es el lugar para pararse en fe. Y es tu fe, mi fe en Dios. Lo que vence es esa confianza en Dios. Podrán venir días lindos de sol o días muy oscuros, pero yo sé que puedo estar tomado de la mano del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El león puede rugir, el león puede plantearte preguntas, interrogantes, y vos decís, no hay salida, no sé cómo hacerlo. Es tu fe, es tu confianza en Dios. Por eso es la necesidad de la palabra de Dios, de conocer, de afirmarnos, de congregarnos, de dar testimonio, para que tu fe, nuestra fe en Dios, se fortalezca, se anime, sea una fe no raquítica, sino una fe que pone en evidencia que Dios está en medio de su pueblo. Pero permítame, ya vamos a terminar, Romanos capítulo 8.